práctica médica integral. Ah, tienes razón. Práctica es lo primordial. A ver, fíjate la... Pero en práctica médica 1 fue O a ver, 60-30 o 40. O a ver, fíjate en el sílabo. Ay, voy a morir. Ya no quiero. ¿Cómo tiene espacio? Muy bien, entonces nos quedamos. ¿Esto lo hicimos? No, esto no lo hicimos. No, porque no mencioné crépitos. Ya. Entonces, aquí sí, ¿esto sí lo hicimos? Sí, esto sí. Nos quedamos en que una de las causas del shock hipovolémico eran las quemaduras, ¿cierto? Cuando uno se quema pierde también bastante plasma, bastante líquido, y eso produce deshidratación severa. Pero estamos hablando de los grandes quemados, esos donde van la ambulancia, donde van los bomberos y están todos charrados los pacientes, ¿no? Más del 50-60% de quemaduras en todo el cuerpo. Hablamos también de la miocardiopatía dilatada o miocardiopatía avanzada. Recuérdense, cuando el corazón se dilata, pierde su fuerza de contracción, ¿ya? Dilatación es sinónimo de perder la fuerza de contracción. Disfunción valvular aguda, arritmias graves, hemorragia. Les dije que los términos interna y externa no es tan bueno referirlos, ¿cierto? Mejor hablar de hemorragia, pues, por un trauma hepático, ¿no? Por ejemplo. Deshidratación severa, pérdida de plasma, ya lo hemos visto. Y, doctor, ¿por qué hay crépitos cuando hay un shock cardiogénico? ¿Por qué cree Ronnie que hay crépitos? Líquidos. Los crépitos son característicos de qué enfermedad les dije? Neumonía. Neumonía, muy bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay crépitos en un shock cardiogénico? Puede ser por lo del pulmón que en el espacio pleural o no. Entonces, ¿Se acuerdan que dentro de nuestra fisiopatología del shock vimos que podía haber edema agudo de pulmón? ¿Sí? Por ese edema agudo de pulmón se producen los crépitos. Los crépitos que eran cuando los alvéolos se llenaban de líquido. Muy bien, ¿no? Auscultación por hepatomegalia congestiva, cuando la culpa es del corazón. Le dije que puede haber insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. Los síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha es hepatomegalia, ¿no? Hepatomegalia. Auscultación cardíaca, insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan del sonido del S3? Sí. ¿Cómo se llamaba? Ritmo de galope, ¿no es cierto? El S3 era el ritmo de galope. Piel fría, moteada, ya saben por qué hay piel fría. Ingurgitación yugular. El doctor les puso un video de una ingurgitación yugular, ¿se acuerdan o no? Sí. Muy bien. Edema periférico. Ahora, el segundo tema del día de hoy es síndrome coronario agudo. Lorelei, ¿qué es el síndrome coronario agudo? ¿Qué entiendes? Dime con tus propias palabras, exprésate. ¿Qué entiendes por síndrome coronario agudo? Ya. Explícame la imagen. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo, Lorelei? Ya. Explícame la imagen. ¿Qué estás viendo? ¿Perdón? Que le duele el pecho. ¿Cómo se llama cuando a alguien le duele el pecho? Tiene un nombre especial. Angina, nada más. Angina. Porque no hay angina de cabeza, no hay angina de pulmón, ¿no? Angina es por un dolor en el corazón. O sea, si se dice angina, sí o sí es angina de nepe. Claro, la angina es un solo nombre, no existe una angina que no sea de la parte coronaria o la parte del corazón, pues, ¿no? Entonces, ¿este dolor puede ser una angina o no? Sí. Y la angina, cuando viene un paciente así, ¿en qué piensa cuando viene así? Infarto. ¿Cierto? Claro que Entonces, sí. el síndrome coronario agudo se refiere a eso, a la posibilidad de que el paciente tenga un Infarto. Por eso es un síndrome. ¿El síndrome qué significa? Conjunto de signos y síntomas. Muy bien. Es un conjunto de signos y síntomas, pero de la parte Coronaria, ¿cierto? O sea, de la parte cardíaca, ¿cierto? Cuando hablamos coronaria estamos hablando de arterias, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es el síndrome coronario agudo? Es una afección por una disrupción de una placa aretomatosa. Ustedes tienen su arteria. Hoy he venido a dibujar. No me cuentes que ustedes captan más cuando les dibujan las cosas, pero cuando hay teoría no tenemos tanto tiempo para dibujar. Ese es el problema. Muy bien. Entonces, acá tengo mi arteria, ¿cierto? Sí. Tengo dos arterias. En las dos va a haber una placa eritematosa.
Placa élite. Oh. Hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que una es más grande que la otra. Ajá, una obstruye más que la Una, otra. una obstruye más. Sé que sí. Más específico. Más que mayor perfusión. Acá hay una obstrucción parcial y una Ah, obstrucción parcial. Y acá hay una completa. obstrucción total. ¿Cierto? Ahí ya. Sí. Acá la sangre va a pasar menos, pero va a pasar. Sí. ¿Cierto? ¿Pero acá va a pasar? No. 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 Acá no va a Obstrucción. pasar. No va a pasar la sangre. Entonces, esto, chicos, esto va a producir un síndrome coronario. Y a esto se le llama parcial, y como dijo Diana, a esto Total. se le llama total. Total, ¿cierto? Total. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Porque los síntomas pueden ser diferentes. Las enzimas, en uno de ellos se va a elevar. Cuando hablo de enzimas cardíacas. ¿Cierto? Hemos visto en la clase de infarto qué enzimas se pueden elevar, o no hemos visto. Y hemos visto a qué hora o cada cuántas horas se elevan. ¿Cuál es la primera en elevarse? Muy bien. Entonces, para eso me sirve, para diferenciarlos. Y yo los diferencio porque si es total, tengo que actuar de una manera. Y si es parcial, tengo que actuar de otra manera. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se forma un trombo? Porque no es lo mismo una placa aretomatosa que un trombo. No es lo mismo. ¿Ya? La placa ateromatosa, tiene grasa, tiene lípidos, ¿cierto? Pero todavía hay un lugar por donde pasar, tiene plaquetas. En cambio, el trombo es cuando esto se rompe. Daño Y no endotelial. solamente, ¿cómo? Daño endotelial. Hay daño endotelial. Se rompe y no solamente se rompe acá, sino que ese trombo puede viajar. Se vuelve un émbolo. Émbolo. Exactamente. Y puede formarse un tromboembolismo Pulmonar. porque aquí está yendo a la arteria coronaria, así que es muy difícil. Pero ese trombo puede migrar. Y cuando migra se van las arterias más chiquitas. Al cerebro. Puede irse al cerebro ACV. y provocar un ACV. Claro. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, por eso es importante yo saber si es parcial o total y el segundo si se ha roto o no se ha roto. Entonces, hay tres entidades separadas, no excluyentes. ¿Qué significa no excluyentes? Que no. Que- Que una no excluye a la otra. Sí. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo gene inestable, eso no quiere decir que no pueda tener IMA-ST elevado o IMA-ST no elevado. Doctor, ¿y qué es IMA? Infarto agudo del miocardio. De miocardio. ST. Si Segmento. tengo un Segmento IMA-ST ST, pues. no elevado, no quiere decir que no se pueda transformar en un IMA-ST elevado. ¿Sí? Eso quiere decir. Te voy con el Eso quiere ST decir. elevado ahí. Habla, Tú doctora. dijiste esa cosa. Pero sí entendí eso después. ¿Cuál? Aquí, Cuando el segmento ST se eleva, ¿Ese ahí te queda? es infarto. Segmento ST del LK. Ya. Y lo que explicó el doc ahorita. Eso no me explicó la doctora. ¿Cuándo? El día que no fui. Sí, el día que fui yo con Mera, ¿no? Solo Y tú y piedra, Mera. y piedra, creo que. Ah, sí. Que fue el día que estaba enfermo. Sábado. ¿O cuándo? Tú faltaste otra clase, ¿te acuerdas que te quedaste dormido? Ya. Claro, pues. No. No, ¿cómo lo voy a ver? Claro, pues. Tú no viniste, pues. Ya fue, O yo no voy esta vez, pero no viniste. Yo creo que estaba No con sé, Mera, ¿no? pero. No sé por qué había sido. No sé si te quedaste dormido y dijiste no voy ahí. No, la única vez me quedé dormido y la otra que estaba enfermo. Ya pues, entonces fue cuando quedaste dormido. Entonces, ¿qué decíamos que significa no excluyentes? Que el hecho de que tenga una no significa que la otra no la pueda tener. ¿Puedo tener ambas o una puede transformarse en otra? Sí, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas tres entidades van separadas, pero no excluye una de la otra. Acumulación de placa ateromatosa a nivel de la íntima de las arterias coronarias. ¿Qué es la íntima? No. Una de las capas de los vasos sanguíneos, en este caso de la arteria, ¿no? De la coronaria. Entonces, miren sus capitas. ¿Cómo se llamaban? Adventicia, media, íntima y el huequito, ¿cómo se llama? Lumen. De ahora en adelante ustedes van a llamarle a la arteria así. La arteria tiene su lumen, tiene su capa adventicia, media e íntima. Muy bien. Entonces, miren qué es lo que pasa con esta arteria.
Poco a poco ustedes van a comer ahorita sus papitas fritas, ¿no? Su chifa, su pollo a la brasa, Ya no hay tiempo. Su papitas salchipapa, fritas. Esa era saliendo de teoría. papa rellena, su roster. Yo lo veo comiendo todos los días cuando vienen, yo lo veo. Poco a poco ustedes, como están jóvenes, ya que están pero pilas, ¿sí o no? Entonces no va a pasar nada, va a empezar a llenarse poco a poco. El lumen, Terminando los 7 años de carrera, un trompo. van a terminar así, Ay, no pe. ¿no? Esto va a ir aumentando El flujo cada vez baja, y el flujo cada vez va a ir más disminuyendo. exactamente. Y esa disminución del flujo que va a producir, Angina. angina. ¿Y qué significa angina estable? Que cuando yo haga mi deporte, Un dolor Te agitas, tolerable. me va a pero empezar a doler un ya. poco, pero descanso ya te pasa. y me pasa. No le hago caso. Sigo comiendo mi pollo a la brasa. Ahora, soy médico, voy a hacer mi serum. Y en el serum que te dan, chancho, Uy, te dan cordero, te dan arroz, mil kilos de arroz te dan por día, yuca, Uy. papa, camote. Todo eso vas a comer en el serum, mira. No hay otra cosa. No hay. A menos que lleve tu atún, tu verdura. atún, tu verdurita para que haga, pero te va a durar una semana nada más. Tu pescado. ¿No? Entonces Entonces, tu chakra, ve. vas a seguir comiendo igual en tu serum. Y mira, hay agregación plaquetaria. Se agregan plaquetas a la. ¿o no? Y se vuelve una angina Angina inestable. inestable. Que por más que tú pares, Igual va a duele. seguir doliendo. Vas al cardiólogo y te dice, pero tómate eso, pero tienes que regresar, ¿ah? Tienes que regresar. No, yo regreso. Ya te pasa y no Regresas, regresas. te pasó, no regresaste. Viene tu residentado, terminaste tu serum. Y como es una persona muy inteligente, al toque terminas tu Maestría, serum y doctorado. ¡pum! Residentado. ¿No? Tienes que ser residentado, ¿ah? Tienes que ser residentado. Todos. Corran, porque sí se puede. Sí se puede, chicos. Muy bien. Entonces sigues comiendo tu pollo a la brasa, tu papa. ¿Y qué es lo que pasa? Se formó un O sea, sí había trombo, escuchado. se cerró toda la arteria. Y a esto se llama cuando el flujo de la sangre no pasa por toda esta obstrucción que ustedes han acumulado durante mucho tiempo sin hacer caso, en un síndrome coronario Agudo. agudo. Y esto puede producir, ¿qué cosa aún? Infarto. ¿Sí? Y aquí viene nuestra primera clasificación. Entonces ya saben la definición de angina inestable, y que puede terminar en un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Sí. Que puede ser un infarto agudo de miocardio ST elevado o ST no elevado. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es en esto, chicos. Cuando hay una obstrucción parcial de la arteria, como acá, miren, ¿hay espacio o no? Sí. Sí. Esto es característico o va a dar un infarto agudo de miocardio ST Elevado. Sin no elevación. no elevado. Pero cuando está todo obstruido, IMA ST Elevado. elevado. O sea, este dibujo que hemos hecho acá, En el este dibujo que EKG. hemos hecho acá, te puede producir un IMA No elevado. ST No elevado. no Qué rabia. elevado. Y este de aquí, con obstrucción total, te puede producir un IMA ST Elevado. elevado. Es otra gran diferencia. ¿Cierto? Muy bien. Entonces aquí, pacientes que presentan IMST es por oclusión completa de la arteria. Pacientes que presentan IMST no elevado es por oclusión Parcial. parcial de la arteria. Muy bien. Oye, El yo no Zika, me- doctor, ¿qué es Zika? Síndrome El coronario agudo. Un ¿Ya? Zika. Tiene riesgos de complicaciones agudas, claro, que puede producir taquiarritmias, bradiarritmias, ¿sí? Y el Zika también tiene complicaciones crónicas, como mencionó Terrones. Ese trombito puede viajar con el tiempo. Émbolo. Si se va al cerebro, ¿qué puede producir? ACV. ACV. Ah, ya no, ACV pero- o SB, enfermedad cerebrovascular, Cerebrovascular. ¿cierto? Falla cardíaca, Pero- un nuevo ¿qué se infarto hacía agudo de con- miocardio. Y eso aumenta, ¿qué cosa? La Este no es probabilidad. necrosis. Un Sí, factor se de me riesgo pasaba. importante para tener un infarto agudo de miocardio es que previamente hayas tenido un infarto agudo de miocardio. Y mira, ¿cuál es la gran diferencia? Ya les dije, ¿no? Vamos a ver la diferencia. IMA ST elevado e IMA ST No elevado. no elevado. Primera diferencia es que este tiene obstrucción parcial y este tiene obstrucción Total. total, ¿no? Aquí está libre, miren. Y acá está todo lleno, ¿cierto? Segundo, ¿qué más? Les dije
que en IMA ST no elevado, doctor, IMA ST no elevado significa que no se eleva el segmento ST, Segmento ST. ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿Te vas a quedar ahí? No. ¿Qué otra característica tiene? El hecho de que no se eleve no quiere decir que no pasa nada en el EKG. Puede ser que haya una... Ah, se va bajo el segmento T. No, tiene otro nombre. Una depresión, Ay. ¿cierto? Tiene una depresión. ¿Y esto cómo se llama? Esto es depresión, ¿cierto? Sí. Depresión. ¿Y esto cómo se llama? También. Lo normal es que esto, ¿cómo se llama? Onda P. Onda P, complejo QRS. QRS. Y después del complejo La onda QRS, ¿qué T. sería? La onda T, ¿cierto? T invertido. ¿O no seguía la T onda T? invertido, Sí. sí. Esta es la onda T, ¿qué pasó? Invertido. Sí, Se sí. invirtió. Invertido. Por lo tanto, en el infarto agudo de miocardio ST no elevado, puede haber inversión de la onda T O o puede depresión. haber depresión del del segmento segmento ST. Porque lo normal es que el segmento ST Claro, se suba, eleve. ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasa acá? Mire, debería estar acá, pero mira dónde está. Subió. ¿Dónde pasa eso? Cuando. En el infarto de agudo de miocardio ST elevado. Sí, Ahí pasa eso. Esto es lo normal. ¿Se acuerdan que les enseñé? sí. Pero doctor, si está por la mitad obstruido, es un infarto agudo de miocardio, un IMA ST no elevado. ¿Qué voy a encontrar en el EKG si no está elevado? Inversión de la onda, T. de la onda T o depresión Del De- complejo. No, del no, segmento del ST. del segmento segmento ST. Sí. Y ahí tengo otra gran diferencia. Ahí está, Mira, ya van tres diferencias. Voy a meter una cuarta. sin entender. ¿Ya? ¿Sí o no? El último. Normalmente, Si nos enseñaban ahí. el infarto agudo de miocardio ST no elevado, ¿sí? Hay que pedirle troponinas. Troponinas, sí, troponinas. ¿Por qué? Porque si se te empiezan a elevar las troponinas, es un infarto, sí o sí. ¿Cierto? Pero sí, ¿qué pasa si no se te elevan las troponinas? Se queda como una angina Inestable. Y yo les dije, una de ellas no excluye A la la otra. A eso se refiere con que no son excluyentes. Son separadas, sí, pero no las excluye, Diana. Aurelia, Sí, pero no las excluye. estoy- Muy bien. Entonces, si mis troponinas no se elevan en un infarto, en un IMA ST no elevado, queda como una angina inestable. Pero si se eleva, se transforma en un infarto agudo de miocardio ST no elevado. ¿Cierto? O sea, es un infarto sí o sí. Que se haya elevado o no se haya elevado, pero es un infarto. Sí. Va a causar lo mismo. Es un infarto. Ya me confundí. Y aquí, Pero obviamente, si ya tengo mi EKG positivo con mi ST elevadazo, lo confirmo con mis Troponinas. ¿Quieres preguntar algo? No, profesor, sí. Estábamos en la duda si los dos daban infarto, porque usted mencionó que la angina inestable igual va a llevar a También que da infarto. tengamos. Puede provocarte un Ah, infarto. puede. Pero Pero si tú usted- la tratas como angina inestable, Ya. la tratas bien, Ya ya no sé. evoluciona. Ya. Es el ejemplo que te di acá. Tú comes tu chicharrón, tu papa durante años, vas al cardiólogo y te dice, Ahí te dice regresa. que vuela. Regresa. ¿Regresaste? No. No, Ya, entonces, evoluciona a un infarto. ya. Pero si estás acá y Ah, regresas, entonces, si te sigues tu sigue tratando la angina tratamiento, inestable, si sigues tu tratamiento ya se pasa. claro, no se desaparece, pero está Claro, tranquilo. pasa. Ya. Muy bien. Ok. Entonces, acá están claras las diferencias, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes después que han visto si un paciente tiene angina inestable, le han pedido sus troponinas, ¿no? Entonces, tienen la sospecha de un infarto agudo de miocardio, ya sea ST elevado o no ST elevado, pero tienen la sospecha de un Infarto agudo del miocardio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen o harían cuando viene un paciente así? "Oh"? EKG. Muy bien, EKG. Sí. EKG. Los primeros 10 minutos se debe realizar un EKG. ¿Cuántas derivaciones tenían nuestro EKG? Las 12. 12 derivaciones. ¿Y para qué? Para ver si el segmento Para ST ver está si elevado tiene o no. un ST elevado o un ST no No elevado. elevado. ¿Cierto? Muy bien. Mira, para ustedes, piensen un Catéter. poquito acá. Cateterismo. ¿Qué es lo peor? ¿Tener esto o tener esto? El no peor. elevado, pues. Este. Sí. Ah. Eso. No, el Porque elevado. está obstruido. Sí, pues ese es Claro. el peor. Ah, ¿cuál es peor? Ah, ya. Ah, ya, sí.
Sí, peor. Vuelvo a repetir, ¿cuál es peor de estos dos? El que está obstruido que está total. obstruido, sí, el elevado, el SVT Derecha. elevado. De izquierda, de la parte de usted. Mi izquierda, ¿sí? Claro. Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué te dice acá? Si es ST elevado, o sea, estamos hablando de esta obstrucción, Claro. Sí. en menos de 90 minutos debe ser trasladado para intervención coronaria Percutánea. Corazón. No. ¿Eso pasa acá en el Perú? No, Normalmente no pasa. Normalmente, Pero sí pasa. algunos Podría pasar. hospitales de gran complejidad, como el Almenara, como el mismo Rebagliati, tienen sus unidades coronarias. así. Pero el Sabogal, por ejemplo, hasta donde yo sabía, no tenía su unidad coronaria, hasta donde yo estaba de residente. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías al paciente ahí, lo estabilizabas un rato y de ahí recién conseguir una ambulancia Para que lo sea trasladen al trasladado, otro. Ay, ya pasaban hasta un día, solamente por la parte burocrática y todo eso. Doctor, pasó los 90 minutos. ¿Pasa? ¿Se va a morir? No, pero va a quedar obviamente con más Secuelas. ¿no? Con más secuelas. Entonces, ¿qué significa la intervención coronaria percutánea? Colocarle un balón o un stent. Cateterismo. ¿Qué significa eso? Abrir La la arteria. arteria. De lo que estaba tapado, le pones un balón o le pones un stent o un balón con stent. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de tiempo. Mira, 10 minutos, 90 minutos. El tiempo aquí es importante. Es clave. Mientras más tiempo tengas con obstrucción coronaria, tu corazón va a sufrir más. Y más secuelas Así va a como quedar. sufriste en el día. Sí, Gen, gen. así va a sufrir. Gen, gen. Diego, así va a sufrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Tu miocardio. El tiempo es importante porque cada 30 minutos de retraso aumenta la mortalidad en cuánto? En 7 puntos. puntos. Arteria coronaria va a sufrir. Más tiempo pasa, la mortalidad aumenta. ¿Ya? Muy bien. Solicito, ¿qué cosa? Biomarcadores. ¿Qué biomarcadores vas a pedir, Aurelia? ¿Ya pediste tu EKG? Muy bien, Ya. pediste tu EKG. Ya pido. ¿Quieres Troponinas. confirmar? Ahí. ¿Qué pides? Troponinas ultrasensibles. ¿Ah? No te digo que puedes. Fuerte, Ya fuerte. de la garganta, profesor. No, ya, no sea mala, yo también estoy mal, la verdad. Ya, ok, troponinas ultrasensibles. Pido enzimas cardíacas. Encima, ok. Ya, olvídate de la troponina. Ok, ¿Qué enzimas cardíacas conoces? Troponina. La troponina. Olvídate de la troponina. Ah, ya. No sé. A veces son células. SG, ya Ahí se pido. fue. No Ahora es de- pido. Encima pido. Encima cardíacas. No, no. Bioglobina. Mioglobina. Venga. Mioglobina. Muy bien. ¿Te sirve? Actualmente ya no. ¿Por qué? Ya no. ¿Por Mio- qué? ¿Qué ¿Te han dijiste? explicado o no te han explicado por Mioglobinas. qué? No. Mioglobina. Porque la mioglobina no es específica, se puede elevar por muchas razones. Por una rhabdomiolisis se puede elevar. Pero ¿por qué la pedían antes? ¿Por qué? Sensible. Porque es sensible y te permite Era actuar. era la más rápida que había. Era la primera en elevarse, se elevaba rapidísimo. Ah, ya. Se eleva rapidísimo. Ya, pues sensible. Porque antes se solicitaba la Claro, no es específico. Ya. Doctor, pero yo he hecho rotaciones y aún piden la mioglobina. Sí, pues la piden. No deberían, pero la piden. Bueno, ¿ya? ¿Qué otra enzima cardíaca conoces? Eso nos enseñaron acá en cardio. No, En no cardio nos se enseñó él, no. ¿Cardio? Fue en- Jensi, ¿Qué cosa? Las enzimas ¿qué otra cardíacas. enzima cardíaca conoces? O solamente conoces lo que está en la pizarra. Porque acá hay No, no. Yo no sé. El LDH. Yo he hablado con Jensi, me ha dicho que le he explicado. No. No. Infarto de miocardio. Jesse a veces no va a las clases. O no rajes, es coordinador. Yo sé que a veces no. Ya, hablen. Me decían mioglobina. ¿Qué otra enzima? El CPK, El CPK. MB. No. Ese CPK No, ya no. también tiene Pero M tú y M, pero el específico para Ah, el no sé qué corazón recién es lo el llegué. Lo que sí nos explicó fue el M. doctor. Usted. CPK, CPKMB. Ok, muy bien. El de la ¿Pero es mioglobina. específica? No. No. Más específica es ¿quién? Las Troponina. troponinas ultrasensibles. ¿Sí? ¿Y por qué son más específicas? Porque se elevan y siguen elevadas por varios días. O sea que sí son específicas. En cambio, la inmunoglobina sube, pero después Baja. baja. El CPKMB igual sube y después Baja. baja. El otro La que sube y continúa Se mantiene. es
La troponina. troponina ultra sensible. Sensible. Y miren lo que te dice la guía, porque esto es de la última guía. Dice, las troponinas ultrasensibles, ¿sí? Una troponina inicial normal, o sea, tú tienes tu EKG positivo, ¿cierto? Tienes tu clínica positiva. Dolor Angina. anginoso que se irradia hacia la mandíbula, que se irradia hacia el brazo Brazo derecho. Izquierdo. Izquierdo. Me equivoqué. ¿cierto? Sí, Muy bien. sí. Estás con mucho dolor, le tomas tu EKG, Ya. Luego pido el sí. elevación de ST, pides tus troponinas Ya. y te sale normal. ¿Descartas el infarto? No. No. ¿Qué te dice la guía? Una troponina inicial no descarta el lima. Se debe hacer una curva de O sea, varias. ¿Qué significa curva? Pedir una al inicio y luego de cuántas horas, de 1 a 2 horas, Otra. vuelves a pedir y vas viendo tu curvita si se va elevando o no. ¿Cierto? ¿Qué significa curva? Si es troponina sensible, se repite después de 3 a 6 horas. Existen troponinas sensibles y ultra sensibles. Muy bien. Se puede hacer el diagnóstico de IMA con la primera toma de troponinas. Si está elevado, ¿cuántas veces? 10. 10 veces. ¿Sí? Por encima de su valor normal. ¿Cuál es el valor normal? No? Aquí está. Ah, perdón, no está. Pero el valor normal de la troponina más o menos es de 10 a 20, ¿no? Cuando 10 a 20 ya es positivo. 3 a 4 es su valor normal. Si tú lo encuentras en 40 en tu primera toma, ya es el diagnóstico. Sí. Fijo. Pero si está ligeramente elevada 2 veces, Otra vez. haces tu curva de troponina. Haces tu curva, ya. Comparas, ¿no? Curva. Compara. ¿No? Compara. Muy bien. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, profesor. Ya. Manejo ahora. Entonces, ¿el diagnóstico cómo se hace? Clínico, EKG y troponinas, enzimas cardíacas específicas. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu paciente? Recuerden que estos pacientes, si yo les he dicho que no pase el oxígeno porque el flujo está obstruido, y el flujo que contiene sangre, y la sangre que Oxígeno. contiene eritrocitos, Disnea. y el eritrocito que contiene Hemoglobina. Hemoglobina. ¿La hemoglobina va asociada a quién? Oxígeno. Al oxígeno. Oxígeno. Por lo tanto, te va a faltar el aire. Sí. Claro, pues. Disnea. Solo si el paciente está en hipoxemia se le coloca oxígeno. Si no, no. Muy bien. Les dije también que tener oxígeno, ponerte algún dispositivo con oxígeno no es tan bueno. Por eso tiene que estar muy seguro de colocar oxígeno a los pacientes. ¿Por qué? ¿Qué te produce? Vasoconstricción hiperóxica y aumento de radicales libres. Por eso es que no pongan oxígeno por poner. Luego, si viene con mucho dolor, ¿qué van a poner? Analgesia. ¿Con qué? Con nitroglicerina. Nitroglicerina sublingual. ¿Ustedes alguna vez han visto o han escuchado que alguien se pone captopril bajo la lengua para bajar la presión? No. Ya mejor, porque eso ya no se estila, pues, ¿no? Ya no debes de ponerte captopril bajo la lengua para bajar la presión. Tienes que tomarla, no hay ninguna diferencia entre ponerla sublingual o tomártela. Son ¿Y iguales. de esa cuál es la diferencia de las No, en este caso sí, la absorción es mayor. Ah. La absorción es mayor, es más rápida también. En el caso de la nitroglicerina, ¿ya? En el caso de la nitroglicerina. ¿Puede ser endovenosa? También. Doctor, si no tengo nitroglicerina, ¿cuál es mi opción? Morfina. Morfina. ¿Ustedes han escuchado que a los pacientes con cáncer le dan morfina? Sí. Porque para el dolor. A los pacientes con insuficiencia respiratoria también le dan morfina para que calme un poco la disnea. No le va a subir la saturación, pero al menos no va a estar. Le baja la. Fentanilo, tu última opción. Fentanilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estas drogas tú puedes usar tu analgesia. Siempre empiezas de menos a más. Nitroglicerina, y haces lo venoso sublingual, morfina o finalmente fentanilo. ¿No? ¿Qué es lo segundo que tienes que hacer? Darle antiagregación plaquetaria. No es lo mismo que anticoagulante. No es lo mismo. Una cosa es antiagregación plaquetaria y otra cosa es anticoagulante. El anticoagulante es general. Pero el anticoagulante no es aspirina entonces. No, la aspirina no es anticoagulante. No. ¿Cuál es el nombre de la aspirina? Su nombre normal, el genérico. Ácido clavulínico. Ácido clavulánico, es un antibiótico. Ay, no es.
Se llama ácido acetil salicílico, ¿no? Ácido acetil salicílico. Sino que aquí le ponen aspirina, por eso le ponen ASA, ácido acetil salicílico. Aspirina. ¿Cuánto le tienes que dar a tu paciente? 300 miligramos como dosis de carga. Si el ASA, si la aspirina viene de 100, le vas a dar 3 tabletitas de 100, ¿no? Hay presentaciones de 100, de 80. Y luego le vas a dejar una dosis de mantenimiento. ¿De cuánto? De 75 a 100 miligramos, ¿no? Por día. ¿Qué más vas a usar? Inhibidores del P2 y 12, ¿no? Que son moleculares. Inhibidores del P2 y 12. ¿A quiénes tenemos? Al ticagrelor, al prasugrel y al clopidogrel, ¿cierto? Doctor, acá usted encerrado con un corchecito, que estos dos primeros tienen mayor efectividad, menor tiempo de inicio de acción, pero mayor riesgo de sangrado. Ponga en una balanza y miren el clopidogrel. Usar clopidogrel cuando hay riesgo de sangrado en adultos mayores, cuando se realiza una trombólisis en lugar. ¿Qué elegirían? ¿El ticagrelor prasugrel o el clopidogrel? Su respuesta sería depende. Efectivamente, ¿no? Dependiendo, porque dice que tiene mayor efectividad. Y si tu paciente no tiene ninguna de estas dos antecedentes, puedes usarlo como primera opción, ¿cierto? Pero si tu paciente tiene estos antecedentes, un riesgo de sangrado alto, adultos mayores, que son los que tienen ese antecedente más importante, ¿qué mejor me sirve el clopidogrel? Y en agregado plaquetario, Acá. un anticoagulante no No es lo mismo. El anticoagulante va a ser peor todavía. Puede provocarte una hemorragia. Pero de aquí vamos a ver que también se puede, pero son dosis fraccionadas, tienen que ser dosis exactas, ¿no es cierto? Muy bien. Los árabes. Anticoagulación, aquí está lo que mencionaba tu compañero, de la guardia. ¿no? La anticoagulación se usa para tratar el trombo arterial, Los árabes y los yecas. ¿cierto? Y para disminuir las complicaciones trombóticas, ¿cierto? De mi intervención que hice coronaria, ¿se acuerdan? La percutánea. Muy bien. Siempre se usa pre-tratamiento. Pero vuelvo a decir, una cosa no excluye a la otra. El hecho de que yo le doy antiagregación plaquetaria como primera línea, también le tengo que dar anticoagulante. Pero tienes que tener el riesgo de que ese anticoagulante pueda hacerlo sangrar más al paciente. ¿Cierto? Así es. Por eso es que se usa normalmente por el peso del paciente. ¿Ya? Nosotros usamos el enoxaparina. La enoxaparina viene de 40 o hasta de 60 miligramos. ¿Sí? Se usa normalmente 40 miligramos cada 12 horas, dependiendo del peso del paciente. O a veces una sola vez al día. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué te dice acá? Si el paciente es trombolizado, debe usar enoxaparina. Si el paciente es llevado a intervención coronaria, ¿qué significa HN? Heparina. De bajo peso molecular. No fraccionado. Heparina no fraccionada. Si solamente es tratamiento médico, le puede dar el fondaparinux o la heparina de bajo peso molecular. Heparina de bajo peso molecular. Y le puede dar cualquiera de los que tenga, ¿no? Heparina de bajo peso molecular, tenemos a la enoxa, que lo mencionamos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces tienen que saber esto. Quizá ahorita no es tanto, pero al menos saber que se usa anticoagulantes enoxa o heparina. Ya sea como bajo peso molecular o como no fraccionado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué te provocó el infarto? La grasa que te comías ahí afuera. La papa frita. Sí. Entonces, ¿qué le vas a dar? Lipemia. ¿Qué es el hipolipemiante? No sé, pues se puede pegar. Lipe, viene de lípidos, ¿cierto? Entonces baja los lípidos. Baja los lípidos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los que ustedes conocen? ¿Han escuchado de la atorvastatina? Sí, creo. ¿Han escuchado de la rosuvastatina? De repente menos, ¿no? Lo que normalmente se estila es la atorvastatina. Ahora, la atorvastatina es lo más común porque es lo que el Estado nos da. El Estado le da a sus pacientes atorvastatina, ¿no? Pero hay un efecto importante adverso de la atorvastatina que produce ansiedad,
produce ansiedad muchas veces, ¿sí? Produce ansiedad muchas veces. Por eso es que se le da normalmente en las noches a los pacientes, ya para que duerman y ahí ya no tengan mucho, ¿no? Estos son estatinas de alta intensidad, ¿ya? ¿Qué más? La reperfusión solo debe hacerse idealmente en menos de 12 horas, máximo hasta 24 horas desde el inicio de los síntomas. Tienes 24 horas como máximo para hacerle tu reperfusión al paciente desde que iniciaron los síntomas, ¿sí? Desde que empezó a sentir ese dolor anginoso, desde ahí. Muy bien, ¿cómo se llama esa intervención? PCI. ¿Qué significa PCI? Intervención coronaria percutánea. Si ya pasaron más de 24 horas, valorar si el paciente continúa con los síntomas. Valorar si el paciente hace shock cardiogénico. Hoy hemos visto shock, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia que amenaza la vida, ¿sí? Y miren qué te dice acá. En pacientes con menos de 12 horas de síntomas y que se demoren más de 120 minutos en realizarse la intervención percutánea, se debe realizar ¿qué cosa? Trombólisis. Ustedes, chicos, el cardiólogo define esto en cuestión de minutos. ¿Qué se va a hacer con un paciente? Y para eso valoran todos los exámenes que les he enseñado que deben de solicitar y el tiempo. En el caso de que estén dentro del tiempo, se le hace una trombólisis. ¿Y con qué se le hace? Con tenecteplase o alteplase. ¿Qué son estos? Trombolíticos. Son trombolíticos los dos. ¿Cuál produce más riesgo de sangrado? El tenecte. El alteplase. Por eso es que el tenecteplase, ¿sí?, es el que se usa o se debería usar. ¿Pero qué te da el Estado? Alteplase. El Estado no tiene tenecteplase. Más caro. Porque está más caro, ¿no? Entonces se usa el tenecteplase porque hay mayor riesgo de sangrado intracraneal con el alteplase, ¿ya? Y el alteplase, no, así como es un trombolítico, no solamente se usa para una reperfusión, sino también lo usamos nosotros en la parte neumológica, cuando queremos romper, por ejemplo, efusiones pleurales que ya tienen tiempo, que hacen loculaciones. Esa efusión pleural que ustedes les he enseñado alguna vez, ¿no? Se puede volver duro, denso. ¿Y cómo sacas ese líquido que está ahí? Si ya está duro, denso. Con eso le colocas literalmente, intrapleuralmente, de frente el alteplase. Al paciente le va a quemar un poquito y puede provocar un poco de sangrado en la zona donde ustedes están haciendo el procedimiento, ¿ya? Entonces también tiene otro uso. Si se realiza trombólisis, de igual forma tienes que ir a intervención coronaria percutánea, pero al menos te da un poco de tiempo, ¿cierto? Muy bien. Y bien, características semiológicas, dolor torácico, ya saben, les he explicado cómo es el tipo de dolor en este caso, disnea, ¿no? Ya saben su escala MRC y la escala de la Nija, ¿cierto? Síntomas vegetativos, síncope o presíncope, palpitaciones, fatiga inexplicable, ¿no? Presentaciones atípicas. Ajá. ¿Qué significa un infarto silente, Piero? Silencioso. Silencioso. ¿Y en quiénes es común el infarto silente o silencioso? ¿Qué quiere decir silencioso? Que no te da los síntomas típicos, ¿cierto? Asintomático. ¿En qué paciente se da eso? ¿En abuelito? Ya, puede ser, sí, un abuelo. ¿En quiénes más? En diabéticos, Diana, muy bien. ¿Ves? En diabéticos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, siempre cuando ven, si bien me ha pasado, ¿ah? Diabéticos, favoritos. Claro, ¿no? A veces están durmiendo y le das infarto en la noche, en la madrugada, puede ser. Acá no. Pero eso no es tanto silencioso, simplemente porque estuvo durmiendo. El infarto silente es aquel, ya me olvidé lo que les iba a decir, ya, en una guardia, yo estuve de guardia, pero no, tranquilo, neumólogo de guardia, en la clínica Providencia. Vino una paciente diabética por un dolor abdominal, ¿sí? Doctor, me duele el estómago, me duele el estómago. Ay, gastritis, debe ser lo primero que uno piensa, ¿no? Yo pensé, es una gastritis, ¿no? Algo habrá comido, ya, listo. Me dijo sus antecedentes de diabetes. Ajá, ya cuando me dijo diabetes, dolor en epigastrio, puedo pensar miles de cosas. Puedo pensar una neumonía, dependiendo si tiene tos, si tiene fiebre, ¿no? Puedo pensar en un infarto, ¿no?
Puedo pensar incluso en una colecistitis. ¿Qué quiero decir con eso? Que los pacientes diabéticos pueden simular un dolor abdominal para diferentes patologías. Entonces yo le puse su manejo del dolor, ¿no? Tenía dolor, le puse omeprazol incluso como protector gástrico, todo. Y dije, por si acaso, le voy a decir a la paciente que si a pesar del tratamiento continúa con el mismo dolor, que regrese. Porque eso está en mi cabeza todavía. Y efectivamente, a las 3 horas regresó. Yo, gracias a Dios, todavía estaba de guardia. Regresó con mayor dolor, ya estaba un poco pálida, le pedí EKG, le pedí troponina, llamé al cardiólogo y ya efectivamente se estaba infartando, ¿no? Entonces tienen que saber eso, tienen que pensar en todo eso. Signos de inestabilidad hemodinámica, hemos hablado de shock. ¿Cómo defines shock, Aurelio? Te lo explicaba hace 40 minutos. Un shock. No me digas. No, profesor, explíqueme. ¿Cómo que no, profesor? ¿Te expliqué o no te expliqué, Diana? ¿Cómo defines shock? ¿Definí shock? No, eso fue lo primero. Shock. Ya, bueno, hace 3 horas te lo Hace expliqué. 3 horas. Listo. Hace 3 horas que No pasó un día. Ya, pero ¿cuál es la definición? Yo te expliqué. ¿Te acuerdas que te expliqué cómo se define insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria se define una presión arterial menor a 60. Te puse ese ejemplo y luego te puse el ejemplo de shock. ¿Cuál es No la puedo definición? definirlo correctamente. Y todavía me puse a dibujarte, a hacerte la fórmula. Mi fórmula. Profesor. Sí, explicó, Con- profesor. Sí, explicó. Vete que estoy marcando. Sí, explicó, profesor. Eso está insuficiencia circulatoria. Insuficiencia circulatoria aguda. Cuando la Presión arterial media es baja. Insuficiencia. Mira lo que ya dije. Cuando la presión arterial sistólica está por debajo de Circulatoria aguda. Ah. Ok, ya eso, profesor. y te enseñé a hablar y te enseñé a hallar la fórmula de la presión arterial media. ¿Cómo se saca la presión arterial media? Dos fórmulas. Con el gasto cardíaco. Ya, a ver, dime cómo se saca la fórmula con el gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Por el Gasto cardíaco por el doble del volumen. Ya se han confundido. El gasto totalmente. cardíaco por el. Yo lo apunté, profesor. ¿Alguien le tomó foto a lo que yo hice? Sí, yo lo escribí. Pero se fue al laptop. RVP. Doblemente. RVP. ¿Qué es la presión arterial media? Hay dos fórmulas, ¿cierto? Una de ellas es del gasto la cardíaco. presión sistólica más 2 veces la presión diastólica Entre entre 3. 3. ¿Cuál es la otra fórmula? El gasto La presión cardíaco arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Eso les enseñó o no? Sí, sí, Y sí. también te enseñé cómo se halla el gasto cardíaco. ¿Cómo se halla el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca por Volumen volumen sistólico. sistólico. 70. 70. Y la frecuencia cardíaca 70. 70. Y eso da 70 por 70, 4.900. Por lo tanto, tu gasto cardíaco está entre 4 a 6 litros. Sí, hijo. Sí. 4 litros. Listo, causas, rotura o erosión de la placa de dermatosa con formación del trombo. No, esta es la causa perdón, más común de SICA, la rotura o la erosión de la placa ateromatosa. ¿No? La arteriosclerosis es un proceso inflamatorio crónico que lleva a la formación de placas o arterias coronarias. Muy bien, ¿qué más? El vasoespasmo coronario, o también llamado angina de Prince-Metal, es una constricción súbita y transitoria. A diferencia del síndrome coronario, el síndrome de Prince-Metal, aquí está. Aquí está mi arteria, ¿cierto? ¿Está tapado por algo? No. No. Pero ¿qué es lo que pasa en el síndrome de Prince-Metal? Automáticamente esto Ay, hace vasoconstricción. ¿Hay alguna placa? No. Eso lo diferencia, por eso se llama vasoespasmo coronario. ¿Sí? Entonces, por eso se llama angina de Prince-Metal. Dice que ocurre principalmente en el reposo. ¿Qué más? Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el caso del síndrome coronario y también puede haber una disección coronaria espontánea, ¿no?
que yo te dije que habían, ¿qué cosa? Habían, ¿cuáles eran las capas de un vaso? El lumen, Era el lumen. El lumen, que es el tenemos orificio. el orificio. la íntima, La íntima, la media, la media y por último, Venticia. adventicia, ¿no? Muy bien. Muy bien, Diego. Embolia coronaria, causas, arteritis coronaria, disección aórtica, uso de drogas, terreno. Oh. Uso de drogas. Anamnesis, le dije que tenía que preguntar el tipo de dolor, si se radio o no, cuánto tiempo está con el dolor, síntomas asociados, ya les dije la Disney, por ejemplo, antecedentes cardiovasculares, siempre pregunten antecedentes cardiovasculares, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, ¿no? Hermanos, no sé, consumo de drogas, Otra vez. evaluar los signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, cierto, frecuencia respiratoria, ¿no? Puede obtener o no palidez, diaforesis. ¿Qué era la diaforesis? Cuando el paciente, a lo que tú le llamas sudoración, tú estás sudando frío, te dice que estoy sudando frío, doctor, ¿no? Ah, es diaforesis. Ritmo regular o irregular, presencia del S3. ¿Qué significaba el S3, te acuerdas? La caída de en el El ritmo de galope, ¿cierto? El ritmo Sí. de galope. ¿Y eso qué significaba? ¿Le podría tener una? ¿hay galope? S3, habíamos dicho que era Una. No nos enseñaron. Una, Repito, ¿Cuál era la profesor, pregunta? una ¿qué pregunta? insuficiencia Respiratoria. insufici- Cardíaca, Cardíaca. cardíaca. Estamos hablando de Menos 60 No, estaba. por eso. Me voy a repetir la pregunta. insuficiencia Aurelia, Cardíaca. cardíaca, muy bien. Respiratoria de- Es que Les no dije sabía qué cosa Ah, quería. que la ¿tú? insuficiencia ¿Tú sí cardíaca Dijo, también podría haber, ¿qué cosa? Crepitante. crépitos, porque- No solamente se encuentra en porque neumonía, Ajá. sino que mira, también lo tenemos aquí, les Se expliqué, veía ¿cierto? líquido, sí. Los pulsos periféricos hay que verlos cómo Presiones. están, si están disminuidos de repente, ¿sí? Y acá dice, examen abdominal, descartar causas alternativas al dolor. En el caso de la diabetes, el hecho que puede ser neumonía, ¿no? Puede ser una colecistitis, pero también puede ser un infarto. Ya, doctor. Muchas gracias. Ya terminé.